Ahora, ¿el trasplante renal, doctores, será fácil? No, no es fácil. No hay grandes posibilidades. Va a demorar. Esto de aquí, neuropatía diabética. ¿Qué es la neuropatía diabética? ¿Ven este nervio? Profesor, este nervio, acá tiene vasos o no? Sí. Y acá, y También. aquí. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué les he dicho que causa la diabetes? Disfunción endotelial. Cada vez los nervios comienzan a perder ¿qué? Irrigación. Comienzan a perder ¿qué tipo de vasos? Se llama así, vasa nervorum. Estos vasitos que inervan, estos vasos sanguíneos que inervan el nervio, ¿cómo se llama? Vasa nervorum. Esos vasitos son chiquititos. Se llenan de sangre. Vasa nervorum. Vasa nervorum. Nervorum. Muy bien. ¿Quedó claro? Esto preguntando, ¿cómo se llaman los vasitos que irrigan a los nervios? Vasa nervorum. Como son vasos tan chiquititos, la glucosa se queda metida ahí y los mata. ¿Quedó claro? Es como si estuvieran en una cañería, ¿no? Estos vasitos se llenan de glucosa y si se llenan de glucosa, ¿le llevará oxígeno a los nervios? No, el nervio muere. Y si el nervio muere, el paciente no siente nada. Neuropatía diabética, típico, ¿sí? Tienen que saber por qué. Esto puede ser relacionado con la parálisis. ¿Esto? Ah, no, esto el paciente no siente nada más, no siente nada. Pero podría mover, también baja el movimiento, la fuerza del movimiento. Miren, amiotrofia diabética. ¿Qué ven en esas manos? ¿Qué ven en esas manos? Miren las manos solamente, miren sus manos de ustedes. Miren sus manos de ustedes. Miren sus manos, miren sus manos. Como que perdido del músculo. ¿Tienen ínsulas? Están igualitas, no sé, no, todas están igualitas. ¿Sus manos están así, doctores? No. Ah. ¿Se nota el hueso, sí o no? ¿Se notan los tendones o no? Doctores, ¿qué les he dicho que pasa con el exceso de glucosa? Empieza a coger energía de los músculos. Muy bien. El paciente diabético no tiene glucosa. ¿De dónde saca la glucosa? Del músculo. Miren lo que pasa con el músculo. Atrofia muscular. Y es marcada. Cuando ustedes vayan en algún momento a la rotación con medicina interna, se van a dar cuenta que el verdadero médico internista son buenos doctores, ¿no? Ven todo el conjunto, es así, se siente por esto, por esto. Yo llevo mi grabadora, estoy grabando. Llevo madrugada, comienzo a escuchar algo. ¿Por qué? Porque te explican el por qué. ¿Sí? Te das cuenta, esto, glucosa elevada, no tiene sensación, proteinuria, glucosuria, te están diciendo todo. Ese paciente está severo, no va. Miren, contractura de Dupuytren, ¿ven esto o no? ¿Ven esto o no? ¿Sí o no? ¿Y eso por qué era, doctor? ¿Quién se deposita en el ligamento, doctor? Bien. Y díganme, doctores, ¿no será una preocupación para nosotros, siendo profesionales de la salud, que tu paciente llegue así? Tú, mira, qué bonito es mantener tu mano, ¿sí o no? Imagínate que te llegue una señora que tiene que trabajar, mantener a sus nietos en esta condición. Cuando tenemos tantos ángeles en otro lugar que no debería bajar ni un solo. La cólera, ojalá que ustedes lleguen a ese nivel, porque si yo llego, va a ser a la mala, doctor. ¿Sí? Esto de acá no se puede permitir. ¿Sí? Tú llegas y ves en el hospital, calle justicia, doctor. Feo eso. Personas que mantienen a toda una familia viejitas, así. Por eso les digo, cada cosa que aprendan sea para qué, como dijo Hipócrates, no para hacer daño, para servir.
Ustedes tienen que dedicarse a qué? A aprender y practicar, nada más. Radiculopatía. ¿Se acuerdan, doctores, qué pasaba con los músculos? ¿Aumentaban de volumen o disminuían? Los nervios que salen por estas zonas se ven dañados porque la musculatura ha disminuido y se presiona. Por eso el paciente que presenta radiculopatía. Y la radiculopatía es ¿por qué? Porque tú te pones haciendo, te paras, tus músculos ¿qué hacen? ¿Equilibran las tensiones o no? Ahora que no tengo músculo, una parte va a estar equilibrada y otra parte no. Y la parte que no esté equilibrada se va a ajustar. Y donde salen los nervios, ¿ven esto o no? ¿Ven esto? Ahora el músculo ya no va a poder jalar. ¿Qué va a pasar? Se va a presionar y eso duele. ¿Cómo es un paciente con radiculopatía? Te dice lo siguiente. Ya es diabético todo, acuérdense, ya es diabético. ¿Sabes qué? Me quema. Desde la nalga hasta el talón, todo eso me quema. ¿Qué? ¿Pero es constante, señor? Es constante. No me puedo sentar porque me quema muchísimo. Lastimosamente, eso también en quién se ve, doctores. En pacientes ancianos, sin diabetes. Como los músculos, hay sarcopenia en el anciano. ¿Qué es la sarcopenia, doctores? ¿Doctores? ¿Qué es la sarcopenia? Pérdida del volumen de la sarcómera o el músculo. Muy bien, doctor. El anciano que tiene pérdida muscular. ¿Y qué pasa, doctores? Se comienza a disminuir sus músculos y los nervios comienzan a presionarse. Por eso cada cierto tiempo, doctores, a los papás hay que tratar de hacerles su fisioterapia y llevarlos a la piscina y que se echen, que se pongan en el borde de la piscina para que se descontracturen. ¿Sí? Tienen que hacer eso, ¿por qué? Porque los pacientes sufren mucho, un anciano sufre mucho, doctores. Bien, ¿esto qué es? ¿ACV qué? ¿Con qué debutan todos los pacientes siempre? Dolor de cabeza, daño en los ojos. Hay que tener mucho cuidado. Dios mío, ustedes les pasa, doctores, pero hay que tratar de buscar en lo posible que los pacientes que sufren de estos malestares, ¿cómo esté su glucosa? Dentro del límite, incluso menor. ¿Qué es más grave? ¿Que la glucosa sube o baja? Que baja. ¿Qué es? Bien, doctor. Lo más riesgoso es una hipoglucemia. El paciente se puede chocar. ¿Por qué, profesor? No sé si han visto un paciente que está con la glucosa elevada, todavía camina, te dice, oye, me siento mareado. Un paciente hipoglucémico, ¿qué pasa? ¡Pum! Se cae, se acabó, tú no sabes nada. Complicado. La hipoglucemia es bien complicada, es más complicada. Y lo peor, doctores, ¿qué significa esto? ¿Están enamorados? ¿El corazón arde? Angina de pecho, ¿no? Dolor. ¿Pero por qué, profesor? Por esto. Miren, antes de pie diabético. Después les voy a decir una vez esto. Miren, todo esto es una arteria, ¿sí o no? ¿Qué les he dicho a ustedes que pasa con el paciente diabético en el vaso? ¿Ya bien? Disfunción endotelial. ¿Qué es la disfunción endotelial, doctores? Es cuando el endotelio, ¿qué pasa? ¿Se daña o no? Miren, doctores, ¿no? Te voy a decir. ¿Este es el vaso o no? ¿Ven esto que está blanco? ¿Sí o no? Esto que está blanco era el endotelio. Era tiempo pasado. Ya no es. Se llenó de glucosa. ¿Y la glucosa qué atrajo? Lípidos. Y miren qué pasó. ¿Ven esta banda amarilla? ¿Sí o no? Grasa. ¿Quedó claro? Y profesor, miren, ¿era un vasote enorme o no? Miren a qué se redujo. ¿A un vasito chiquitito? ¿Por qué? Todo comenzó ¿dónde? En la disfunción endotelial. Disfunción endotelial. Basta que falle el endotelio por exceso de glucosa, ¿quién se suma? La grasa. ¿Y después de la grasa quién? Después de la grasa quién? Esto de acá, doctores, aunque no lo crean, ¿qué tiene? Plaquetas, ¿qué más tiene? Propia sangre, ¿y qué más tiene?
plasma, petrificado. Todo esto de acá, ¿cómo se llama? Placa de ateroma. Placa de ateroma. En conclusión, ¿qué es la esclerosis de Monkenberg? Díganme. ¿Qué es la esclerosis de Monkenberg? ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia, doctor? De ateroma. Muy bien, disfunción endotelial. Después de la disfunción endotelial, ¿qué sucede? ¿Quién se hiere? Lo limpio, toda la grasa. Y después, grasa con plaquetas o no. Doctores, esto de aquí, ¿cómo será la membrana? ¿Flácida, elástica o dura? Dura. Por eso se llama esclero. Esclero significa duro. Esclerosis de Monkenberg. ¿Qué es la esclerosis de Monkenberg? Cuando falla, hay una disfunción endotelial, ese endotelio se llenó de grasa y esa grasa siguió proliferando y disminuyó el diámetro. La esclerosis de Monkenberg. En la diabetes, típico. Típico, doctores. Y eso les van a decir por qué. Porque este señor, su pierna está negra. ¿Por qué este señor, su corazón está que le duele? ¿Por qué? Porque ya se tapó. Los vasitos ya se taparon. ¿Sí? Vienen muchos problemas con eso. Profesor, ¿la manifestación más en la pierna negra? ¿En algún otro lado? ¿Saben por qué es más fácil es en las piernas, doctores? Porque recordar que los vasos de retorno, ¿cuáles son? Las venas, ¿no? Y se tapan más rápido. Más rápidamente. Las arterias que van a las piernas no son tan grandes, son delgaditas, son fáciles de tapar. Miren. ¿Qué pasó? Sí, esto. Sí. Miren, esto es una lesión, pero al margen del pie diabético como tal, miren, una piel normal como es, lisa, ¿no? Brillosa, miren en qué acaba. En gangrena profunda. Pregunta, ¿por qué acaba aquí? Según lo que he explicado. ¿Por qué? Entonces, doctores, una causa en la diabetes, ¿cuál es? La disfunción endotelial. Yo te daño los vasos, ya te dañé todo. Sí, claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso, doctores, si ustedes entienden que un daño endotelial puede generar todo, sí. ¿Por qué el varón que tiene diabetes mal controlada no puede erectarse? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el vaso sanguíneo? ¿Ya se escapó de qué? De grasa. ¿Podrá aumentar de tamaño? No, se acabó. ¿Ya entendieron por qué? ¿Sí? Profesor, ¿esa disfunción endotelial es reversible? ¿Ah? Es reversible siempre y cuando el paciente no siga atacando con más grasa y con más glucosa. Pero ya no mejora la situación. Aquí ya no. Aquí ese daño ya no. Ya ahí se queda. Antes de que llegue a una disfunción endotelial, ¿qué cuadro se presenta como para saber y tratar? Lo que pasa es que las personas que son diabéticas, ¿cuándo lo diagnostican? Cuando ya se descompensó. Por eso que se dice que aquí en Jerusalén, ¿cómo es la medicina? Curativa, no es preventiva. Ustedes van a España alguna vez cuando viajen, se van a dar cuenta, o viajen a Canadá, se van a dar cuenta que todo es preventivo. Todo es preventivo. Incluso tú no puedes cobrar tu pago si no has ido a tus 3 revisiones al mes. Increíble. ¿Cómo otro país nos lleva tanto a la delantera? Algún día tendría que cambiar este país. Ah, ya. Pregunta, ¿por qué el paciente presenta poliuria? Pregunta. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Por qué, doctores? Porque los músculos le gusta el agua para eliminar. Bien, doctor, bien. El paciente quiere eliminar ¿qué? Glucosa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene mucha glucosa o no? Si tienes, tú por ejemplo, vas al cine, cancha con sal. ¿Qué más? Gaseosa. Afuera, ¿cómo le llaman eso? Los burritos, ¿cómo le llaman? Lo que tu pan con jodón, ¿no? Y después hay o choripán y todo eso, ¿no? Ya ves. ¿Cuántos solutos le están metiendo en muy poco tiempo? ¿Bastante o no? Cuando tú comes muchas cosas y muy concentradas, ¿qué te da? ¿Para qué? Para bajar el soluto. Cuando un paciente tiene mucha glucosa,
quiere eliminar la glucosa. ¿Y con qué lo elimina? Con agua. ¿A través de quién? De la orina. Por eso el paciente que tiene poliuria y qué? Polidipsia. Polidipsia. ¿Qué es polidipsia? Sed. ¿Quedó claro? ¿Orinas mucho o no? Sí. Si tú orinas mucho, ¿qué te va a dar? Si tú orinas mucho, poliuria. ¿Y qué te va a dar? Sed. Muy bien. ¿Hasta ahí claro? Doctores, ¿el paciente tiene energía? No. Si tú no tienes energía, ¿qué haces? ¿Duermo? No. ¿Qué haces? ¿No energía? ¿Cómo no? ¿El paciente que tiene? ¿Polifagia o no? ¿Sí o no? ¿Tiene polifagia o no tiene polifagia? ¿El paciente diabético no come cada rato? Sí. ¿Y después qué pasa cuando comienza a tener sarcopenia? ¿No pierde peso? Pérdida de peso. ¿Quedó clarito o no? Muy bien. Sí, claro. Eso es lo que hemos visto en la cabeza. Doctores, ¿hora? ¿Cuándo estamos en hora? ¿Hasta cuánto es? 10. Ya, tienen 10 minutos. Vaya y terminamos con este listo, se va.